Karl Marx fue un filósofo alemán nacido en 1818. Manejaba una filosofía política que aún hoy en día sigue vigente. Los lineamientos principales del marxismo, como era llamada su doctrina, fueron enunciados en su obra El Capital. Marx considera que la condición primordial de la historia es la existencia real de los seres humanos. Dice que para vivir hay que satisfacer las necesidades básicas como por ejemplo alimentarse. Tanto hombres como animales presentan esta característica. A diferencia del animal, el hombre es activo, ya que produce sus medios de subsistencia, es decir, que tiene la capacidad de usar la razón y la imaginación para crear y tomar un elemento de la naturaleza para volverlo algo totalmente diferente. El hombre actúa sobre la naturaleza de forma positiva. El concepto de trabajo va a ser la diferencia del hombre al resto, va a ser lo que diferencia al hombre del resto de los seres vivos. Tiene otros deseos además de los primordiales, como necesidades de tener lazos con otros seres humanos, ya sea por instinto sexual, satisfacción y por ende procrear. De esta manera aparece el concepto de familia, a quien Marx define como la primera célula social, aunque luego pasa a ser una relación secundaria al multiplicarse las necesidades dentro de la familia, lo que genera nuevas relaciones sociales y en esta relación con los otros. Karl Marx junto a Friedrich Engels desarrollaron la modalidad del materialismo histórico para comprender los procesos sociales. Para Marx, el hombre es un sujeto histórico injerto en un mundo social y económico y se crea a sí mismo. A su vez, define que toda la historia universal no es otra cosa que la producción de trabajo humano. Entonces, a partir de realizar esta primera definición de historia universal, se empieza a delimitar esta visión materialista. Siguiendo con la explicación de esta teoría, la verdadera base o fundamento de la vida humana y de la historia en la actividad práctica del hombre y su producción. Es por eso que se habla de materialismo histórico, porque el hombre es un ente práctico social en viva relación con la sociedad y la naturaleza. Mi nombre es Mili Bustamante. Hoy les voy a hablar sobre el economista John Keynes. Él fue un gran economista británico, considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas pues tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. ¿Sí? Entonces, durante la Gran Depresión de los años 30, la teoría económica del momento pues no puede explicar las causas del grave derrumbe económico mundial. ¿Sí? Entonces, tampoco pudieron brindar como una solución adecuada a esto, ¿sí? De políticas públicas para reactivar la producción y el empleo. ¿Sí? Entonces el economista Keynes encabezó una revolución del pensamiento económico, ¿sí? Que descalificó la idea entonces vigente de que el libre mercado automáticamente generaría el pleno empleo, ¿sí? Entonces, es decir, que toda persona que pues buscara trabajo en ese tiempo lo tendría, pero tanto y cuando los trabajadores flexibilizaran pues las demandas salariales, ¿sí? Entonces, el principal postulado de la teoría de Keynes es la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno es el motor más importante de una economía. Entonces, Keynes sostenía que, pues, asimismo que el libre mercado carece de mecanismos, pues, de autoequilibrio, ¿sí? Y que lleven al pleno empleo. Entonces, el propósito es de justificar la intervención del Estado mediante políticas públicas. Entonces, orientadas pues también a lograr el pleno empleo y la estabilidad de los precios. Y Keynes también argumentaba que, que una demanda pues general inadecuada podría dar lugar a lugares pues a largos periodos de alto desempleo. Entonces el producto de bienes y servicios de un economista en la suma de cuatro componentes
Entonces era consumo, inversión, compras de gobierno y exportaciones. Entonces, cualquier aumento de la demanda pues tiene que provenir de uno de estos cuatro componentes. ¿Sí? Entonces, pero durante una recesión suele intervenir fuerzas poderosas, ¿sí? Entonces, que deprimen también la demanda al caer el gasto. Por ejemplo, pues al caer pues la economía, la incertidumbre también es de pues a menudo, ¿sí? Porque erosiona la confianza de los consumidores, de nosotros, que reducen entonces en los gastos, digamos, pues especialmente en compras como una casa o un carro. El día de hoy voy a hablar acerca de los tres elementos fundamentales de la demanda. En esta parte, pues, en la demanda agregada influyen muchas decisiones económicas, entre estas públicas o privadas. Las decisiones del sector privado influyen bastante o pueden generar a veces unos resultados macroeconómicos adversos como, por ejemplo, la reducción del gasto de consumo durante una recesión. En este caso, pues el keynesianismo apoya una economía mixta guiada principalmente por el sector privado, pero en cierta parte también por parte del Estado. Y dando continuidad a lo anteriormente mencionado, también se puede decir que los precios y especialmente los salarios responden atentamente a las variaciones de la oferta y de la demanda. De este modo, pues algo que genera situaciones periódicas de escasez y excedentes, sobre todo en la mano de obra. De esta misma manera, pues las variaciones de la demanda agregada, ya sean previstas o no, tienen su mayor impacto a corto plazo en el producto real en el empleo y no en los precios. Es decir, los keynesianos creen que como los precios son un tanto rígidos, pues de esta misma manera las fluctuaciones de cualquier componente del gasto, consumo, inversión, servicio, gasto público, hacen variar el producto. Y seguido de esto se puede decir que si el gasto público aumenta, por ejemplo, y todos los demás componentes se mantienen constantes, pues el producto aumentaría. Los modelos keynesianos de actividad económica también incluyen un efecto multiplicador, es decir, el producto varía en algún múltiplo de aumento o disminución del gasto que causó la variación. De esta manera, si el multiplicador fiscal es mayor de 1, $1 de aumento del gasto público se traducirá en un aumento del producto superior a $1. De esta manera pues se manejan en este caso los tres elementos fundamentales de la demanda.